¿Qué sentirías como madre si una noche cualquiera tu hijo desaparece? Mi suegra vivió este drama hasta ahora inexplicable. Estaba prácticamente recién casada y tenía su primer hijo en brazos. Eran bastante pobres, pero inmensamente felices. Mi suegro trabajaba de gallo a grillo en el campo, trabajando sus tierras y tratando de sacar el sustento para su familia recién iniciada. La noche que sucedió lo que a continuación les relato, mi suegra se encontraba sola en su humilde casita, solo acompañada de su bebé. Mi suegro había salido al bar del pueblo a tomarse unas cervezas y relajar un poco el cuerpo. Era viernes y toda la semana trabajaba sin descanso, por lo que junto con sus amigos se encontraba en el pequeño bar del pueblo. Mi suegra, entre tanto, lo esperaba paciente en la casa. Eran otras costumbres y nadie objetaba el proceder de ellos. Siempre lo esperaba despierta, aunque quisiera, no podía dormir hasta que él regresaba. Su casita se encontraba sobre las faldas de un cerro, alejada del pueblo. Ella ya se había acostumbrado a los ruidos nocturnos, al aullar de los búhos, al cantar de los grillos, el croar de las ranas que descansaban sobre un río que corría muy cerca de su casa, y de donde mi suegro tomaba el agua para sus cultivos. En fin, esa noche, de manera inexplicable, un sueño profundo la venció, y sin saber ni cómo ni cuándo, se quedó dormida. Despertó de madrugada con el ruido que hizo su esposo al llegar. Sobresaltada y confundida por el tan pesado sueño, se incorporó de golpe, buscando a su bebé entre las cobijas. Las revolvía y las revolvía con desesperación, hasta que el peor temor de toda madre se hizo realidad. Su bebé había desaparecido. Apenas hubo pronunciado estas palabras, a su esposo se le cortó la borrachera. Corrió a la pequeña cama donde se suponía estaría su hijo, solo para darse cuenta, con dolor, que era verdad. Su hijo no estaba. Salieron desesperados a pedir ayuda. A gritos llamaban a su hijo, esperando encontrarlo por el camino. Pero todo era inútil. Además de imposible, era un bebé. No sabía ni hablar, y mucho menos caminar. Alguien lo había sacado de la casa y se lo había llevado. En pocos minutos estaban rodeados de vecinos dispuestos a ayudar. Recorrieron con antorcha los cultivos de alrededores, los caminos poco transitados y los transitados. Preguntaron en todas las casas y nada, el pequeño no aparecía. Era una noche muy fría. Mi suegra se dio cuenta de que solo faltaba una sabanita muy ligera. Seguramente lo habían enredado en ella para llevarlo sin hacer el menor ruido. Pasaban las horas y no había señales de la criatura. Mi suegra lloraba desconsolada. Y a mi suegro se le partía el corazón de verla sufrir de ese modo, pero le tenía que dar ánimos. Poco a poco, los vecinos fueron retirándose a sus casas. Habían hecho todo lo posible por ayudar, pero todo esfuerzo había sido inútil. Al quedarse solos, comenzaron a pensar quién o cómo podría haberse llevado a su hijo. Todos los vecinos alrededor los conocían de años, no tenían enemigos. ¿Quién podría causarles tanto daño? En lo más oscuro de la noche, ellos con el corazón herido de muerte entre tanto dolor, entre los ruidos nocturnos comenzaron a escuchar el llanto de un bebé. Mi suegra agudizó el oído, intentando localizar de dónde exactamente provenía el sonido. Era tan débil que apenas se alcanzaba a escuchar. Salieron los dos de la casa y el sonido se hizo más claro. Comenzaron a caminar en dirección donde se escuchaba el llanto. En unos segundos llevan cerro arriba y el sonido más y más fuerte cada vez. Los últimos metros los subieron corriendo.
y al llegar a la cima del cerro, sí, allí estaba su pequeño, envuelto en su cobija, llorando de hambre, frío, pero el suelo húmedo y completamente a la intemperie. Sin aliento, mi suegra lo tomó entre sus brazos y lo cobijó con su chal. Mi suegro los abrazó a ambos y los dos lloraron de felicidad. Bajaron del cerro con el pequeño en brazos y con miles de preguntas rondando en sus pensamientos. Ninguno de los dos atrevía a externar lo que pensaba. Al llegar a casa, mi suegra desvistió al bebé para quitarle la ropita mojada. Y ahí fue cuando se dio cuenta de algo por demás extraño. En la espalda del pequeño había 2 marcas, como de garras de ave, que aún sangraban. Se las mostró a su marido y ambos solo se miraron a los ojos. Ya estaban comprendiendo qué es lo que había pasado. Antes de ese suceso, ellos no creían en nada de lo que les contaban de pequeños sus abuelos y sus padres. Pero después de esto, ya no pudieron negarlo. A su hijo se lo habían llevado las brujas, y sin saber por qué, se los habían regresado. Ahora, ese niño tiene ya más de 50 años, y han contado tantas veces su historia, que no sabemos qué parte es realidad y cuál es fantasía. Lo único cierto es que en su espalda tiene 2 grandes cicatrices que han crecido con él, y estas tienen una forma de garra de ave. Gracias por leerme. Sin duda, todos hemos escuchado alguna vez la leyenda de las bolas de fuego. Sin embargo, hoy les quiero contar mi experiencia personal como testigo de este tipo de fenómenos paranormales. Estos se aprecian regularmente en los cerros en diversas partes de nuestro país. Y es justo ahí donde se desarrolla mi historia al pie de un cerro llamado El Napateco. Esto, en el estado de Hidalgo. Todo comenzó hace un par de semanas atrás en el marco de la Expo Feria de Tulancingo, Hidalgo. Yo vivo 1 hora y cuarto aproximadamente de esta ciudad, en el vecino estado de Puebla. La historia transcurre después de ponerme de acuerdo con un amigo y decidimos ir a la feria, al concierto de la banda de rock Molotov. Esa vez se presentaba ahí en la expo, por lo que nos dispusimos a salir en carretera. Y cabe recalcar que ambos somos motociclistas, por lo que realizamos un viaje cada quien en su moto. Después de un rato de sortear un clima diverso de brisa, frío y humedad, llegamos sin más contratiempos al lugar. Pero por lo mismo de las condiciones climáticas, no nos demoramos más de lo esperado, llegando alrededor de las 10:45 de la noche, ya casi para finalizar el concierto, por lo que decidimos quedarnos un rato más, ya que por la euforia del evento aún habían grupitos de gente cantando. Todos estaban bailando, empujándose, todo alrededor de un escenario de la zona de bares del lugar. Por lo que ya estando en el ambiente, procedimos a tomarnos unas cervezas al calor de la noche. Pero sí, teniendo en mente que teníamos que regresar bien, y aún más por ir en moto. Que nos esperaba un largo camino de regreso a casa, por lo que jamás perdimos el control. Procuramos no exceder el límite de alcohol que nos permitiera conducir correctamente. El tiempo siguió su curso, y ya pasada la 1 de la mañana, ya estaba arreciando el frío de la madrugada. Empezamos a notar que la gente comenzó a retirarse poco a poco. Así que ambos decidimos que ya era hora de regresar a nuestros pasos y emprender el viaje de regreso a casa, con cierto grado de preocupación en la mente, eso sí, pero sobre todo el desconcierto de no saber cómo estaría el camino de regreso. Nos retiramos. A pesar de que en Tulancingo ya hacía una noche despejada, kilómetros atrás aún se sentían los estragos que dejó a su paso una tormenta que había caído horas antes. Teníamos presentes que sería un largo camino de vuelta. Salimos del recinto ferial y después de dar unas vueltas de reconocimiento, logramos salir a carretera que conecta con la autopista de México-Tuxpan. Sin embargo, ya saliendo de Tulancingo, decidimos tomar la libre.
pues a pesar de que el camino es más largo, es menos transitado y por lo mismo más seguro, ya que en la autopista siempre que llueve se suscitan muchos accidentes automovilísticos, por lo cual no decidimos arriesgarnos de más y aplicando la filosofía de mejor tarde que nunca, nos dispusimos a tomarla libre. Durante el primer trayecto aproximadamente eran las 2 a.m. Aún se podía apreciar una noche tranquila y despejada. Sin embargo, conforme íbamos avanzando a la parte más sinuosa del camino, que está justo a las faldas del Cerro Napateco, se empezó a sentir un ambiente denso, con un frío seco, y una sensación de ligera desesperación y urgencia por salir de esa zona comenzó a invadir mi ser. Es como si mi cuerpo intuyera algo malo, quisiera alejarse de ahí lo más rápido posible, inconscientemente o instintivamente, no lo sé. Así que haciendo caso a esa intuición, aceleré el paso, y creo que al igual que yo, los conductores de los escasos 2 vehículos que nos encontramos en el trayecto sentían lo mismo, pues a pesar de ir a una velocidad de crucero a 85 kilómetros por hora, me rebasaron como si les invadiera la prisa por salir de esa zona lo antes posible. Sin embargo, a pesar de que pude seguir el ritmo de otros autos, yo trataba de no aventajar mucho a mi amigo, al que no perdía de vista por el retrovisor, ya que él no apresuró mucho el paso, pues siempre viaja atrás de mí. Pero en ese preciso momento que tomé esa ligera ventaja, es en que me vi solo en el camino. Volteé al cielo por un momento. Vi un objeto luminoso, como un meteorito. Este surcaba la oscuridad de la noche. Lo seguí con la mirada. Es como si el cerro lo trajera. Cayó cerca de la cima, por la parte posterior de él. En el momento no pensé nada extraño. Digo, mi lógica me decía que se trataba de alguna estrella fugaz. Sin embargo, es bien sabido que esta zona es famosa por múltiples avistamientos de lo que los pobladores llaman comúnmente bolas de fuego. Según las leyendas urbanas, las inexplicables bolas de fuego que muchas personas han visto saltar de cerro en cerro y moverse rápidamente son nada más y nada menos que brujas. De acuerdo con las leyendas, las brujas se convierten en bolas de fuego para trasladarse rápidamente de un lugar a otro y que saltaban cruzando los cerros en búsqueda de su próxima víctima. Estos eran regularmente hombres borrachos que caminaban por los montes después de la parranda, algún viajero extraviado, o la sangre de los niños recién nacidos, eso sí. Sin embargo, otras personas aseguran que la transformación de estas brujas era mucho más complejo, pues al reunirse en una fogata, las mujeres hacían un rito satánico, en donde podían desprenderse de sus 4 extremidades. Cuando estaban listas para salir a buscar a su presa, las brujas se iban a lo más alto de un cerro y de ahí saltaban, y una vez en el aire se prendían en llamas para poder moverse con la seguridad de que ningún poblador pudiera ver su cara. Después de esta breve explicación en donde, como pueden apreciar, encajo con la descripción del perfil de quienes han visto este tipo de fenómenos, prosigo con mi relato. A ver, ¿en qué me quedé? Sí. Continuando con mi historia, decidí no darle importancia y seguir mi camino. Unos segundos después, a lo lejos, pude avistar por el retrovisor de la luz del faro de la moto a mi amigo, lo que me tranquilizó y continuamos nuestro camino. Ya al salir de esta zona, a pesar de que se sentía una ligera brisa en la carretera, pues el clima ya era mucho más húmedo, ya no se sentía esa sensación de inquietud que recorría mi cuerpo minutos atrás. Ya por el cansancio no hicimos paradas, y una vez pasando la presa del Tejocotal, ya casi saliendo del estado de Hidalgo, sentía que ya estábamos en nuestro territorio, por lo que aceleré el paso hasta llegar al siguiente pueblo, donde esperé a mi amigo unos momentos, sabiendo que ya estábamos a 20 minutos de casa. Seguimos la recta final de nuestra ruta, y por fin llegamos de regreso a nuestro destino. En ese momento sentí que mi amigo tenía ganas de decirme algo, ya que me dijo que si no quería una cerveza. Pero el producto del cansancio y el pendiente de tener que levantarme temprano para ir a trabajar al día siguiente, decidí ignorarlo, diciéndole que ya había sido todo por ese día, que luego lo veía para dar el rol, así que me fui a mi casa a dormir.
Posteriormente, días después, nos volvimos a reunir para dar una pequeña rodada en nuestras motos. Regresando de la misma, pasamos en el camino por una cerveza, y ahí fue donde me contó lo que esa noche me quería decir, y que bueno, ya no le di oportunidad. Él me comentó que al salir de la curva, donde nos rebasó con prisa el segundo auto, vio cómo me alejaba de él, y justo cuando se vio solo por unos instantes en medio de la oscuridad de la carretera, que bueno, solo lo iluminaba la luz del faro delantero, dice que sintió la misma sensación que había comentado anteriormente. También sintió la necesidad de voltear al cielo, y justo cuando volteó, me dijo que a escasos 6 o 7 metros de altura, vio venir de cerca una de esas bolas de fuego que le pasó por la cabeza, pues la carretera se atravesaba en su trayectoria de vuelo. Menciona que si hubiera ido más bajo, esa cosa se hubiera estrellado con él. Él solo vio cómo siguió su trayectoria y se perdió en la barranca que estaba del otro lado del carril, justo a orillas del cerro. Él describe este objeto como redondo, del tamaño de un neumático de coche promedio, como de poco menos de 1 metro de diámetro, que era incandescente como el foco de una lámpara amarilla, que no era humeante ni envuelto en fuego, y que ésta no emitía ningún tipo de sonido. Digo, fue lo que pudo apreciar al seguirlo con su mirada por unos instantes, pues menciona que si no hubiera volteado de nuevo al frente, en ese momento se hubiera salido del camino. Yo le comenté mi experiencia, y que la bola de fuego que vi, la viste a lo lejos, y que la vi perderse a la altura del cerro, que para mí parecía más una estrella fugaz. Pero a pesar de compartir nuestras experiencias, jamás pudimos llegar a la conclusión objetiva de qué es lo que ambos vimos esa noche. Y es ahí donde entra la explicación paranormal. Pues de acuerdo a la zona de los avistamientos, es territorio de brujas. O bueno, al menos es famosa por sus leyendas en torno a ellas. Y sobre todo, a esas famosas bolas de fuego. A pesar de que se trata de un relato que coincide con esta leyenda, hasta la fecha, pudo asegurar al igual que mi amigo el haber visto esas bolas de fuego a lo alto del oscuro cielo de aquella noche. ¿Y tú, Raúl, familia TDT, qué opinan? ¿Han tenido algún avistamiento de este tipo de seres nocturnos? Por favor, háganmelo saber. Gracias por leerme. Buenas noches, familia TDT. Me gustaría compartirles mi historia o experiencia, como gusten llamarle. Esto me pasó hace 9 años. Cuando mi sobrino recién nacido llegó a la casa en San Andrés, municipio de Cocotitlán, toda la familia estábamos muy feliz, hasta que pasaron las semanas y los ruidos en las láminas de la casa se hicieron presentes. Ya saben, esos típicos que la gente cuenta que se escuchan como patas de pollo o de alguna ave parecida. Yo no creía nada de eso, porque era una niña pequeña de 12 años, y se me hacía algo completamente ilógico, y bueno, creencias de la gente mayor. Hasta que una noche, mi hermana de 24 años me dijo que me quedara con ella en su cuarto, que porque le daba miedo quedarse sola con el niño. Bueno, yo le dije que sí. Nos acostamos, nos acomodamos. Ella durmió al bebé y después puso una película con volumen bastante bajito. El baño queda en el patio. Todos los cuartos de mi casa quedan viendo hacia el baño. Por lo tanto, teníamos que salir y le dije que iba, que no me tardaba. Me dejó ir sola porque en teoría era bastante temprano. Eran como las 11 de la noche. No había ningún problema. Así que salí, hice lo que tenía que hacer. Regresé, cerré la puerta, que por cierto, en ese entonces era bastante grande, de madera. Y bueno, no tenía otro modo de cerrarse más que por dentro, trabándola con una tabla, que no era bastante gruesa. Acababa de cerrar y subirme a la cama, cuando en la esquina del cuarto donde estaba la cama, arriba de nosotros, dividiéndonos solamente las láminas de hierro, se escuchó que algo se cayó, bastante pesado, como cuando se cae un costal con algo demasiado pesado como para hacer vibrar las paredes. Las dos nos quedamos viendo sorprendidas. Mi sobrino se despertó, empezó a llorar muy desesperado, a lo que mi hermana, ya bastante nerviosa, lo cargó y empezó a arrullar.
repente se escuchó como esa cosa pesada se levantó y empezó a correr hacia la otra esquina, donde estaba la puerta. Así que nos empezamos a alterar. Empezamos a gritar que alguien viniera en nuestra ayuda. En verdad, se escuchaba como por fuera empujaban la puerta, insistiendo para tratar de abrirla. Fueron unos segundos, no sé, tal vez minutos, pero en verdad se nos hicieron eternos. Después de un rato, cesó el ruido, pero se escuchó la voz de mi otra hermana que nos decía que qué es lo que nos pasaba, que si estábamos locas o por qué gritábamos. Como pude abrir la puerta, me abalancé a sus brazos ya desesperada. Estaba llorando mucho de lo asustada que estaba. Mi hermana mayor salió corriendo con el niño en sus brazos para ir a ver a mi mamá en su cuarto, que tan solo nos quedaba unos 10 metros de distancia. Mi hermana no podía hablar. Yo estaba temblando, muy pálida. Cuando nos calmamos, empezamos a contarle a mis papás y a mis otras hermanas lo que nos había pasado. Jamás quise volverme a quedar en ese cuarto. Con el tiempo mis vecinos nos contaron que en la calle, durante las madrugadas, veían cómo caía una bola de fuego, pero nunca salían a ver por miedo a que algo les pasara. Así que bueno, eso es todo por el momento. Tengo más historias que me gustaría contarles después, así que gracias por leerme. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo, lo dicen ellos. Escucha bien, Raúl, esto es para ti, con tu canal de terapia de terror, sí. Así es, relatos siniestros, historias escalofriantes, un podcast que te mantiene al filo emocionante. Pesadilla de terror, cada historia me atrapa. Raúl en YouTube llevándonos a otra escapa. Me enloqueces con tus cuentos del miedo, un suspenso intenso que me pone los pelos de punta.